Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, y comencemos con un nuevo episodio. Después de que Calix le pidiera al emperador hacerse cargo de la investigación, regresó a su palacio en compañía de Rosa y Ruel. El príncipe estaba satisfecho porque las cosas estaban transcurriendo como las había planeado, ya que gracias a la posesión de su hermano aprovechó la oportunidad para tres cosas. La primera, mencionarle al emperador lo que sucedió en el reino de Désar. La segunda, confirmar a través del emperador que el templo aún no ha tenido conocimiento de que el domador descontrolado en Désar está relacionado con la magia oscura. Y la tercera, logró averiguar que el cuerpo del domador que estaba resguardado en el Palacio Imperial desapareció en algún momento, atribuyendo su desaparición a los elfos. Cuando Rosa comentó que tanto los elfos como Mauricias estaban vinculados, Calix la interrumpió, y refiriéndose a Ruel como tú, le dijo que se retirara porque necesitaba hablar con su doncella. Una vez fuera de la habitación, el caballero Ruel permaneció desconcertado, y algo molesto que Calix, su primo y amigo, lo hubiera excluido de la conversación. Una vez solos, Rosa, temerosa, le comentó lo preocupada que estaba que él pudiera estar en peligro por su culpa, porque creía que el descontrol del segundo príncipe podría estar relacionado con ella, y le confesó que en el bosque de Teirán involuntariamente entró al templo del destino, y apuñaló con el cuchillo que le dio de obsequio a uno de los sirvientes del dios Mauricias, que había preparado el cuerpo de la verdadera Rosa para ella. Calix no solo se sorprendió por la confesión de su doncella, sino que además no entendía por qué era tan intrépida. Rosa estaba asustada y preocupada porque sabía que su cuerpo estaba preparado para Mauricias y en cierto modo ella era una sirviente de él, y temía de que por su culpa Calix estuviera en peligro. Así que atribuyó que la posesión del segundo príncipe había ocurrido porque ella apuñaló a su sirviente. Sin embargo, el príncipe no entendía la preocupación de su doncella y no creía que fuera un sirviente de Mauricias, porque desde el momento en que ella le reveló el secreto que el elfo le pidió guardar y apuñaló a Melody, eso significaba que no servía a un dios malvado, sino a él, el príncipe heredero. Calix, al tener conocimiento de todo lo que había hecho Rosa, le dijo que ni siquiera el papa le había dado tantos problemas a Mauricias como ella. Desde ese punto de vista, Rosa pensó que las palabras de Calix eran verdad, que ella no era un sirviente de Mauricias, y ya estando un poco tranquila, nuestra protagonista se sentó a un lado del príncipe, y le preguntó si tenía miedo de ella. Pero Calix no entendió a qué se refería, y le preguntó de qué hablaba. Ella respondió que se refería a lo de ser un fantasma. Entonces Calix recordó que anteriormente le confesó que no era la verdadera Rosa Estania. Entonces ella, nerviosa por todo lo sucedido, le preguntó si realmente le creía. Él, mientras tocaba su frente, respondió que lo de ser un fantasma era más creíble que pensar que era un hada, y le expresó que tener un ser espiritual de su lado era una suerte. Rosa se tranquilizó al conocer los pensamientos del príncipe, aunque no entendía muy bien su comportamiento, y repentinamente se acordó de algo muy importante que tenía que decirle en cuanto llegara al palacio de sus vacaciones. Y le explicó que una vez que visitó su pueblo natal, acordó, bajo el mandato de su tío el barón Estania, reunir a las fuerzas locales para que presentaran sus respetos ante él, el príncipe heredero, fuerzas que aún no han tenido la oportunidad de presentarse formalmente. Ante la explicación de Rosa, Calix mencionó lo siguiente: para alguien que dijo que se marcharía, ha planeado bastante, y posteriormente decidió seguir el consejo que ella en el pasado le dio, así que se preguntó cómo podía ganarse el apoyo del pueblo imperial. Entonces reflexionó sobre los acontecimientos del pasado y cómo la magia demoníaca ha sido una gran amenaza tanto para el imperio como para el templo, pero si no afecta directamente a los nobles o a los clérigos, no se molestan en tomar medidas preventivas, y por esa razón cada año hay cientos de víctimas a causa de la magia demoníaca en el imperio. Calix sabía que si no les afecta directamente a los nobles o al templo, no se molestan en tomar medidas preventivas, y por ende cada año hay cientos de víctimas a causa de la energía demoníaca. Entonces pensó que si tomaba la iniciativa y resolvía el sufrimiento de los plebeyos o gente de clase baja, podría recibir el apoyo del imperio y del pueblo imperial, y quizás recibiría la aprobación del emperador, y con ello recibiría su reconocimiento como el legítimo heredero de Posnia. Calix creía que si llevaba a cabo su plan y resolvía la problemática de la energía demoníaca desbordada, el emperador consideraría una buena estrategia su proceder, y teniendo el conocimiento de que Rosa era la elegida de Mauricias, le dijo que se preparara porque lo acompañaría a una misión. Nuestra protagonista no solo se asombró, sino que también se preguntó a dónde acompañaría al príncipe. Transcurrieron algunas horas y los protagonistas estaban listos para iniciar su viaje, y antes de iniciarlo Rosa se enteraba por el propio príncipe que viajarían al asentamiento de los elfos en las montañas Jamel. Solo ella y Calix viajarían porque el caballero Ruel se quedaría a resguardar el palacio.
Rosa estaba asustada y preocupada de que únicamente ellos dos viajaran a un lugar peligroso porque pensaba que si Calix se encontrara en peligro ella no podría ser de ayuda. Aunque Calix estaba consciente de eso, necesitaba que ella lo acompañara porque él solo no podría entrar, ya que el asentamiento de los elfos se encontraba dentro de las montañas Jammel, las cuales estaban protegidas por una barrera mágica. Y ella, al ser la elegida de Mauricias, podría atravesar dicha barrera sin problemas. Rosa estaba atónita porque no sabía lo que haría en ese lugar y Ruel, al enterarse de lo peligroso de la misión, le pidió a Calix que lo dejara acompañarlos, pero él respondió que no, que tenía que permanecer en el palacio y vigilar los movimientos del primer príncipe ya que eran muy inusuales, porque podría aprovechar el caos dentro y fuera del palacio para atacarlo. Como Calix no estaba dispuesto a permitir que el primer príncipe lo atacara, dejaría a su caballero fiel para que lo vigilara, y si en su ausencia sucediera algo, Ruel tenía órdenes de informarle inmediatamente a través de un pergamino mágico de comunicación. Antes de partir, el príncipe, muy confiado de sus capacidades, le dijo a Ruel que no se preocupara porque solo iría a negociar y no a luchar, y le ordenó que una vez que salieran del palacio reuniera sus tropas en el palacio principal y lo esperara. Como Rosa no sabía que saldría del palacio incógnitamente, le preguntó a Calix por qué razón lo harían. Él, sin responder, solo la sujetó de la cintura inesperadamente, y la abrazó fuertemente porque viajarían a través de un círculo mágico. Y antes de desvanecerse le dijo a Ruel que protegiera su palacio mientras él estuviera fuera. Y posteriormente abrió un pergamino dorado, el cual no solo expidió una luz dorada sino que abrió un portal, y en cuestión de segundos desaparecieron, quedando solo Ruel en la habitación. Inmediatamente llegaron a las montañas Jammel. Por el lugar, Calix sabía que llegaron al lugar correcto, y Rosa estaba perpleja por estar ahí, en un lugar que solo se había imaginado cuando leyó la novela. Después de observar el bosque por un momento, comenzaron su recorrido para llegar al asentamiento de los elfos. En el camino encontraron una lanza impregnada de poder demoníaco, y Calix dijo que la lanza había atravesado el cuerpo de una bestia mágica, pero a Rosa ya no le sorprendió ver ese tipo de criaturas porque de alguna manera estaba familiarizada por el incidente de los no muertos. Bajo la investigación de Calix sabía que estaban en las coordenadas correctas, por lo tanto la barrera debía estar cerca. Rosa, al ver la tranquilidad del príncipe, le preguntó si no estaba nervioso. Él respondió que si ella no se perdía no había razón para estarlo, y acto seguido Calix le devolvió el collar de Leviatán. Ella, al verlo detenidamente, se dio cuenta que se veía algo diferente. Calix le dijo que lo modificó un poco mientras ella no estaba en el palacio, pero al percatarse que nuestra protagonista contemplaba el collar y se veía insegura de que pudiera ser de ayuda, le dijo que no se preocupara ya que los elfos, al ser una raza débil, son fáciles de vencer. El príncipe sabía que los elfos eran físicamente débiles pero muy competentes al utilizar magia, por lo tanto llevaba con él una espada poderosa contra magos capaz de anular la magia. Así que le dijo a Rosa que si ellos no pueden utilizar magia no correrían peligro, pero Rosa pensaba que más que temer a los elfos temía de Calix porque, basada en la expresión de él, infundía temor. Nuestros protagonistas siguieron avanzando por el bosque en busca de los límites de la barrera porque Calix no sabía exactamente en dónde se encontraba, y mientras él buscaba alguna pista, Rosa comenzó inesperadamente a olfatear. Él, algo sorprendido, le preguntó si en verdad pensaba encontrarla olfateando el lugar. Ella respondió que sí, porque tal vez la barrera o la niebla podrían expedir un olor. Al príncipe le causó mucha gracia que su doncella tuviera una forma peculiar de buscar la barrera y comenzó a reír, pero a ella no le causó gracia y se sintió avergonzada, así que le dijo que si tenía ganas de reírse lo hiciera. El príncipe reía y de alguna manera su expresión expresaba felicidad, y Rosa no entendía por qué en una situación seria podía reír de esa manera, y por qué estaba tan emocionado al punto de verse como un pequeño cachorro, e intentó hacer que Calix intentara olfatear la barrera, así que le dijo que lo intentara aunque fuera una vez, pero él se negó argumentando que no era un sabueso para hacer eso. Entonces ella se imaginó cómo se vería el príncipe si lo intentara. Por otra parte, en el Palacio Imperial, el tercer príncipe visitó la biblioteca, específicamente el área de los libros prohibidos. Su objetivo era un libro en particular, así que lo tomó, y como miembro de la familia imperial no solo estaba autorizado para acceder a ellos sino que además tenía la llave para abrirlo. Y una vez abierto leyó lo siguiente: Calendario Imperial 1. El contenido oculto de los registros de aquella época fueron descubiertos 400 años después, los mismos años que se fundó el Imperio de Posnia, y por ende la mayoría de los libros sobre el reino de Lebelón se perdieron o fueron destruidos en los primeros días de la fundación de la nación. Pero afortunadamente sobrevivieron algunos libros históricos que nos permitieron reconstruir poco del pasado de nuestra historia. Lebelón adoraba a Mauricias como su único dios, y consideraban que el dios Quemesis,
era un dios maligno. Y el rey de Lebelón, gracias al poder de la luz que poseía Kemesis, se convirtió en una marioneta, o eso era lo que se creía en ese entonces, y como la historia solo recuerda a los vencedores, entonces, ¿podemos llamar a Mauricias quien nos dio a Kemesis un dios malvado porque ganamos la guerra contra Lebelón? A pesar de que el tercer príncipe se concentró en leer toda la información sobre la creación del imperio de Posnia, con la esperanza de descubrir algo sobre el origen de la energía demoníaca, no encontró nada. El tercer príncipe sabía que Calix en compañía de su doncella se encontraba en las montañas Jammel y deseaba que él encontrara algo e hiciera cualquier cosa para resolver esa situación. Mientras más avanzaba, los protagonistas podían ver que la energía demoníaca estaba desbordada, y pensaban que estaba escalando a proporciones mayores. Mientras Rosa observaba el lugar horrorizada, Calix se preguntó por qué, si había tantos cadáveres de bestias mágicas, el templo no logró encontrar nada, pero a los minutos Calix, al tropezarse con algo, entendió por qué el templo no tenía conocimiento. Estaban esparcidos los cuerpos sin vida de los caballeros al servicio del templo, y al no haber sobrevivientes no pudieron informar. Y cuando Rosa observó detenidamente algo y pensó que era un guante, rápidamente horrorizada se dio cuenta que era la mano cercenada de alguien, y le dijo a Calix que le permitiera regresar al palacio por ayuda, pero él se negó porque era peligroso ya que había demasiados cuerpos por todas partes, lo que significaba que en el camino podría encontrarse con una bestia. El príncipe estaba seguro que encontrarían más cadáveres conforme se adentraran al asentamiento de los elfos, y al inspeccionar la tierra se dio cuenta que no quedaban muchos rastros, y con sorpresa mencionó que si había sobrevivientes fueron capturados para tráfico humano o para experimentar con ellos. Rosa, al escuchar eso, se impactó y Calix le explicó que a diferencia del maná, la magia demoníaca es incontrolable, y que de alguna manera los elfos lograron infectar al domador Endesar y a su hermano el segundo príncipe con energía demoníaca. Por cómo se veía la situación, el príncipe estaba seguro de que los elfos encontraron una manera de inyectar energía demoníaca a muchos humanos, y a causa de eso murieron en el proceso. Por cómo Calix planteaba la situación sobre experimentación humana, nuestra protagonista se imaginó a los elfos experimentando en humanos, y pensó que su apariencia no coincidía en nada de lo que estaban haciendo, porque de acuerdo con su naturaleza se suponía que eran seres sagrados que protegían el bosque. Posteriormente Calix le pidió a la protagonista que se mantuviera alerta porque basado en los hechos ellos también podrían ser secuestrados. Rosa, determinada, respondió que lo haría, y él, al ver su determinación y que no dudó en responder, le dijo que no se preocupara demasiado, que él la protegería, y ella se sonrojó al ver la expresión y la forma en cómo se lo decía. Así que le dijo que dejara de comportarse así, pero como Calix no entendió le preguntó de qué hablaba. Antes de que ella pudiera darle una respuesta, el príncipe se percató de algo, y resguardándola entre sus brazos le dijo que permaneciera a su lado, e inesperadamente apareció una niebla enfrente de ellos, y de entre ella salió una persona. Al parecer era el elfo llamado Luminas, quien al ver a Rosa se arrodilló frente a ella y la saludó como la santa de Mauricias. Sin embargo, Luminas no estaba solo, porque posterior a él emergieron más elfos, los cuales también reverenciaron a Rosa, y Calix, al ver que lo superaban en número, la protegió, mientras ella permanecía completamente sorprendida porque no entendía por qué la llamaban santa. El elfo, después de reverenciarla, se levantó, y se presentó como Luminas Cloel, fiel seguidor de Mauricias, y le mencionó que estaba feliz de volverla a encontrar. Luminas extendió su mano con la intención de mostrarle a Rosa el camino hacia el templo. Pero Calix la abrazó con la intención de protegerla porque no conocía las intenciones del elfo, y con un rostro intimidante le preguntó qué estaba sucediendo. En el rostro de Luminas se podía observar el desagrado por el príncipe, y antes de que él pudiera responder, los demás elfos molestos cuestionaron a Calix por la forma tan irrespetuosa que trataba a Rosa, a quien consideraban su santa. Y aunque ellos sabían que él era el príncipe heredero de Posnia, no estaban dispuestos a tolerar que él la tratara tan irrespetuosamente. Calix, teniendo un propósito en mente, les reiteró que ella era su sirvienta y no una santa. Así que de forma autoritaria le preguntó si estaba incómoda al tratarla como sirvienta. Ella, aunque estaba incómoda, pero no por tratarla como su doncella, sino porque se aferraba a ella y no entendía por qué últimamente Calix se comportaba así, respondió que estaba al servicio de él como su doncella, y les pidió a los elfos que retrocedieran. Los elfos, sin objetar nada, obedecieron y dieron un paso atrás porque la consideraban la elegida del dios Mauricias. Entonces Calix les preguntó qué estaban planeando. Uno de los elfos, que se hizo visible de entre los demás, respondió que él explicaría toda la situación. Aparentemente el elfo quien respondería a las preguntas de Calix era el líder y el ser más longevo de la tribu élfica. El elfo mayor, al ver a Rosa, se dirigió a ella como la portadora del alma más poderosa.
y posterior a eso se dirigió al príncipe y le dijo que su destino estaba maldito. Consecuentemente a ese encuentro el elfo mayor se dirigió junto con nuestros protagonistas a un lugar desconocido para ellos, y una vez ahí le señaló que se encontraban en el templo del dios Mauricias. Rosa al ver dicho lugar le sorprendió un poco que fuera el templo de Mauricias porque el lugar de alguna manera se veía siniestro. Y acto seguido sin imaginarlo los demás elfos se arrodillaron y dirigían alabanzas a su dios. Rosa un poco temerosa y sin apartarse de Calix observaba desconcertada, porque veía en los elfos un fanatismo hacia su dios, y no dudó en pensar que en ese mundo aparte del templo del dios Quemesis los elfos eran otro culto. El elfo mayor extasiado del poder maligno elevaba e incitaba a los demás a exaltar su alabanza, porque sólo así lograría manifestar un oráculo. Las oraciones y alabanzas pronunciadas cumplieron su objetivo y las puertas del templo se abrieron. De entre ellas emergió aparentemente una mujer élfica demacrada. Una mujer tétrica que apenas lograba caminar, pero en cuanto se percató de la presencia del príncipe heredero inmediatamente se acercó a él, desesperadamente lo tocó y exclamó que era el alma más poderosa, y que a su lado se encontraba la humana elegida para el dios Mauricias. Calix intentó alejarse de la mujer, y exaltado le preguntó al elfo mayor qué significaba todo eso, porque tenía una quimera, y le recordó que la investigación sobre quimeras estaba prohibida en el imperio y por ende estaba violando una ley imperial. Pero el anciano respondió que no entendía de qué hablaba ya que la mujer no era una quimera sino un oráculo, y que entre los sacerdotes de Mauricias ella era la única que podía leer el destino. Pero el príncipe sabía que ella era una quimera y no un oráculo como quería hacérselo creer el elfo mayor, y antes de que Calix pudiera decir algo el anciano le ordenó al supuesto oráculo que manifestara una predicción para el príncipe. La mujer obedeció y mirando a Calix dijo destino, y posterior a eso le mostró los acontecimientos de su futuro, el amor enfermizo que sentiría hacia una joven mujer, el enfrentamiento que tendría con Ruel por ese amor desmedido, la manera cruel y sangrienta en cómo obtendría el trono para convertirse en el nuevo emperador de Posnia. Calix estaba completamente sorprendido por las visiones que la quimera le mostraba. La mujer también le predecía la muerte, mostrándole una imagen del traicionado y por consiguiente la muerte. Calix no solo estaba sorprendido, también estaba aterrado por lo que había visto. Rosa no sabía qué le sucedía pero intuía que no estaba bien porque veía cómo se estremecía. Calix al no soportar más perdió el conocimiento, y Rosa al ver cómo se desvanecía angustiada se acercó a él para sostenerlo y le gritaba que recobrara la conciencia. Por cómo se veía el príncipe el elfo mayor exclamó, al parecer el impacto fue grande. Rosa molesta le preguntó qué le había hecho. El elfo respondió que Calix se encontraba bien, solo que el oráculo le había mostrado brevemente su futuro. Nuestra protagonista se sorprendió porque no esperaba que a Calix le mostraran su futuro. Un futuro que ella únicamente conocía por la novela Imperio de la Luna Sangrienta que había leído. El elfo mayor reiteró que ese era el castigo que Calix debía pagar por tener una actitud irrespetuosa hacia Rosa a quien consideraba la santa. Pero ella no estaba de acuerdo con el proceder del elfo mayor, porque pensaba que no estaba calificado para decidir si el comportamiento del príncipe era irrespetuoso o no. Pero el elfo a quien su tribu lo llamaban anciano exclamó que al ser el servidor de Mauricias estaba calificado para decidir cualquier castigo y por consiguiente Rosa debía aceptarlo porque también estaba al servicio de su dios. Aunque ella no estaba de acuerdo controló sus emociones porque sabía que no estaba en la mejor situación, así que le preguntó al anciano quién había decidido que ella sería la santa y seguidora de Mauricias. El elfo respondió que así estaba escrito en la profecía, y en base a su respuesta ella le respondió que si hablaba de la profecía debía saber que ella podía cambiarla. Nuestra protagonista sabía que el descontento de los elfos era porque Calix se encontraba en su territorio, y entendía que si quería salir de ese lugar tenía que fingir porque ellos todavía la necesitaban, y pensó que lo mejor sería engañarlos, así que mencionó que estaba ahí para cooperar con ellos, pero si la seguían tratando mal las cosas cambiarían. Y posteriormente de manera autoritaria exigió que si era capaz de entenderlo la guiara a un lugar seguro, porque tenía que proteger a Calix. Mientras el príncipe permanecía inconsciente, seguía viendo imágenes de su futuro y cómo mantenía en cautiverio a una joven mujer. La chica era Serena y le preguntaba por qué no lo amaba y si al final lo traicionaría. Calix estaba fuera de control porque no tenía el amor de Serena, y como estaba consciente que jamás lo amaría tomó la decisión de deshacerse de ella. Así que sin dudarlo la eliminó con su espada porque estaba seguro que no necesitaba nada ni a nadie, y posterior a eso simplemente el príncipe permaneció contemplando su cuerpo sin vida. Después sus visiones se trasladaron al pasado en el momento exacto en donde aterrado corría por los pasillos del palacio principal, llegaba a la habitación del emperador y tocaba desesperadamente.
Calix aterrado le suplicaba a su padre que salvara a su madre de una inminente muerte. Consecuentemente Calix pasó de verse de un niño a un adulto, y aunque sus súplicas no cesaban no obtuvo respuesta alguna. De pronto apareció un ente quien le decía con una sonrisa malévola que el emperador no salvaría a su madre, y cuando Calix se volteó furioso para ver quién era, vio que se trataba de su hermano el segundo príncipe, el cual estaba atravesado por una espada. El ente se veía como el segundo príncipe quien le decía a Calix que mirara su herida porque él se la había hecho, y que al igual que a su madre también lo había eliminado. El supuesto segundo príncipe también le decía que él era el asesino de su hermano Geralt, del emperador de los caballeros y de la mujer que él amaba, Serena. En ese preciso instante Calix sintió un fuerte dolor, y al verse la palma de su mano se dio cuenta que tenía una gran herida, y acto seguido un ser enorme le aseguraba que tendría un destino cruel como los demás, porque al igual que su familia él también terminaría muriendo. El ser quien le aseguraba a Calix que su destino sería la muerte era el dios malvado Mauricias. Mauricias, tratando de tomar ventaja de la situación, le propuso al príncipe que si lo deseaba podría cambiar su destino, porque todo lo que había en él era destrucción y desesperación, y si quería cambiarlo solo tenía que elegirlo a él. Mauricias pensaba que si convencía a Calix de traicionar su imperio Posnia, y lo ayudaba a traer nuevamente la oscuridad a ese mundo, lo ayudaría a cambiar su destino. Y cuando el príncipe estaba por aceptar escuchó la voz de Rosa llamándolo desesperadamente y posteriormente Calix despertó completamente desconcertado de su horrible pesadilla. Consecuentemente a su sueño premonitorio parcialmente se levantó permaneciendo en la cama, y como su semblante expresaba angustia y temor, Rosa le preguntó si ya se sentía mejor. Calix lentamente se giró para observarla, y al no poder sostenerle la mirada por más tiempo se giró nuevamente. Entonces ella le preguntó si todavía no se sentía bien. Él respondió que se encontraba bien. Pero ella no le creía del todo, así que le propuso que volvieran al palacio, pero Calix la interrumpió y rotundamente le dio un no por respuesta, y le dijo que Mauricias tenía realmente las intenciones de volver, y si no trataba de detenerlo estallaría una guerra entre Mauricias y Quemesis. Rosa se sorprendió cuando Calix le explicó que Mauricias durante su inconsciencia se contactó con él. En ese punto de la situación el príncipe estaba preocupado porque, basándose en la historia del imperio de Posnia, Quemesis su dios contactó una sola vez a los humanos, y después de eso el reino de Lebelón fue destruido. Nuestra joven doncella, después de escuchar la explicación del príncipe, pensó que se encontraban en un gran problema, y muy alterada pensó que Mauricias debía tener una razón para acercarse a ella, así que le propuso a Calix que huyeran, pero él se negó porque quería saber el propósito de Mauricias. Mientras Rosa seguía expresando su temor, Calix pensaba que tal vez, con la ayuda de ella podría impedir que Mauricias regresara a ese mundo, pero también pensaba si realmente ella podría ayudarlo ya que era muy temerosa, y en medio de su conversación alguien llamó a la puerta. Rosa inmediatamente se levantó para ver quién era, pero antes de que pudiera hacerlo el sujeto detrás de la puerta dijo que era Luminas y que estaba ahí para disculparse con el príncipe. Antes de dejar pasar al elfo, Calix le mencionó a Rosa que actuara como si no supiera nada porque necesitaban descubrir cuál era su propósito. Ella entendió y sin cuestionar nada siguió sus órdenes. Como Rosa no quería que a él no le sucediera nada, lo tomó de las manos, y suplicante le dijo que no se alejara de su lado, porque pensaba que a su lado estaría seguro. Mientras él permanecía sonrojado porque lo sostenía de las manos, ella le solicitaba que le prometiera que no se apartaría de ella, y acto seguido el elfo entró a la habitación. Luminas inmediatamente reverenció a Rosa y la llamó santa, y se disculpó por haberla sorprendido cuando se encontraron en el bosque, y dado que su acompañante era Calix, el elfo también se disculpó con él y mencionó que lo trataría con el mayor respeto. Rosa, fingiendo ser la santa, aceptó sus disculpas, pero quería saber por qué el elfo mayor no había asistido con él para disculparse. Luminas, mientras disgustado veía que ellos estaban tomados de las manos, respondió que estaba preparándose para recibirla adecuadamente, e inmediatamente sugirió que lo mejor para ellos sería descansar en habitaciones separadas. Ellos inmediatamente respondieron que no había necesidad. Sin embargo, Calix mencionó algo más, que Rosa en varias ocasiones ha compartido habitación con él, y como quería molestarlo le pidió a ella que confirmara sus palabras. Ella, sonrojada por el comportamiento del príncipe, le confirmó a Luminas que era verdad, y reiteró que en varias ocasiones compartieron habitación. Luminas no podía creer lo que acababa de escuchar, y furioso le dijo a Calix que aunque fuera verdad había habitaciones disponibles, por lo tanto no había necesidad de ocasionarle incomodidad a Rosa. Pero Calix argumentó que al considerarla la santa debía cuidar de ella porque sería peligroso dejarla sola. Sin embargo, el elfo insistió en que Calix durmiera en otra habitación porque él sería su escolta.
pero el príncipe no aceptó y determinado le dijo que compartiría habitación con ella. Rosa, al presenciar el enfrentamiento que tenían ellos dos, no entendía por qué repentinamente estaban discutiendo, porque mientras Luminas insistía que era la santa y alguien importante, y Calix insistía en que no se separaría de ella porque no tenía claro para qué la necesitaban, nuestra protagonista se preguntaba por qué Calix actuaba así y por qué ella tenía que pasar por eso. Al final de la discusión, Rosa decidió quedarse con el príncipe en la misma habitación, porque aunque los elfos la consideraran la santa, seguía siendo la doncella del príncipe heredero de Posnia, por consiguiente tomó el lado de Calix. Rosa había planeado acercarse a Luminas para conocer sus verdaderas intenciones, y en su imaginación pensó que la mejor manera de haberlo hecho era ser muy amable con él y mostrarle una sonrisa. Sin embargo, cuando se lo comentó a Calix no se lo permitió y Rosa, al pensar detenidamente en su comportamiento, pensó que él actuó como un hombre celoso. Pero rápidamente dedujo que estaba malinterpretando al príncipe, porque no habría manera de que él estuviera celoso, porque si él lo estuviera, lo primero que haría sería encerrarla, en segundo lugar la amenazaría con eliminarla, y si eso no llegara a funcionar la eliminaría sin piedad, así que pensó que definitivamente no eran celos. Calix, al ver que tardaba en salir, le preguntó qué hacía. Ella inmediatamente respondió que ya estaba lista. Mientras Rosa salía y se disculpaba por hacerlo esperar, le explicaba que su tardanza se debió porque no estaba segura de cómo ponerse el vestido ceremonial. Calix la observaba fascinado, y ella no entendía por qué la veía de esa manera, así que le preguntó que si se veía extraña, o si acaso se había puesto mal el vestido. Inesperadamente Calix tomó parte del vestido, y procedió a cubrirla porque le parecía que el atuendo era muy provocativo, y no quería que Luminas ni el elfo mayor la vieran. El príncipe no quería que ningún elfo viera a Rosa, no le agradaba la idea que alguien más la viera, y no solo se refería a los elfos sino que también incluía a Eren porque pensaba que solo él podía verla. Al ver su comportamiento, Rosa ya no tuvo dudas: Calix estaba celoso. El príncipe con parte del vestido formó un moño alrededor de su cuello, y mientras lo hacía maldecía que ella fuera muy hermosa. Nuestra protagonista no dudó en reaccionar, y colocando su mano en el rostro de él le dijo que no dejaría que nadie la viera, y le aseguraba que él sería el único que podría verla, y le parecía bastante loco pensar en lo adorable que se veía el príncipe estando celoso, pero no podía evitarlo, ella también había desarrollado sentimientos por él. Después de eso, inesperadamente Calix la abrazó fuertemente, y mientras lo hacía no dudó en decirle lo mucho que no quería perderla. Rosa no entendía la acción tan inesperada de él, y se percató que estaba temblando, lo que la llevó a preguntarse por qué tenía miedo, y posteriormente se presentaron ante el elfo mayor, y Rosa se percató que Calix aún no se veía bien, y quería saber por qué se comportó así y que le causaba temor, así que pensó que una vez que regresaran a la habitación le preguntaría qué le estaba sucediendo. El elfo mayor no tardó en revelar sus intenciones, y elogiando a Rosa por su atuendo tradicional le dijo que le quedaba muy bien, pero ella sabía que el elfo no era sincero porque sabía que se veía algo rara, pero ¿qué podía hacer? No podía negarse porque Calix se lo pidió de una manera tan adorable. Como ella no quería perder más tiempo, directamente preguntó si la estaban esperando. El anciano respondió que sí, y mientras le ofrecía una bebida expresó que desde hacía mucho tiempo la habían estado esperando, y que jamás se imaginaron que el guerrero que enviaron a buscarla sería capturado por humanos. En ese momento ella se dio cuenta de lo que significaban esas palabras, que Luminas ya sabía quién era ella el día que se encontraron en la fiesta de la subasta. El anciano creía que era una bendición que Luminas la hubiera encontrado en dicha subasta, y como pensaba que ese encuentro fue propiciado por Mauricias, quería que Luminas fuera el acompañante de Rosa. Calix, al escuchar eso, se molestó, y exigió que fuera directo y que dejara de hablar de cosas inútiles. Como estaban hablando con alguien mayor, Rosa pensó si estaba bien que Calix le hablara de esa manera. Después de oír la demandante petición del príncipe, el anciano permaneció en silencio un momento, y posteriormente mostró una leve sonrisa sombría. Rosa se percató de eso y enseguida el elfo mayor comentó que escuchó de sus subordinados que ella había visitado el Templo del Destino, lo que llevó al elfo a preguntarle si ella recibió alguna revelación allí. Ella respondió que sí, que Mauricias le afirmó que una vez que volviera a la vida llenaría el mundo de oscuridad. Los elfos se alegraron grandemente por la revelación que dio Rosa, y como ella sabía que los elfos la consideraban su santa, pensó en aprovechar esa oportunidad, y continuó diciendo que Mauricias también le ordenó que asistiera al príncipe heredero y lo convirtiera en un gobernante santo que pase a la historia. El elfo mayor no creía del todo en las palabras de ella, pero Rosa insistió en que era la voluntad divina de Mauricias, y que ella, como una herramienta para cambiar el destino, también era la persona elegida que transformaría y abriría nuevos caminos a Calix.
Rosa quería saber cómo los elfos traerían nuevamente a la vida a Mauricias, así que se lo preguntó directamente. El anciano respondió que todo estaba listo. Posterior a eso, en los calabozos de ese lugar se podían escuchar sollozos y súplicas. Los caballeros sobrevivientes del templo eran quienes pedían desesperadamente que alguien los salvara o los dejaran morir porque ya no soportaban. En ese mismo lugar también se encontraba la quimera en espera de órdenes, y anhelaba vehementemente el alma del príncipe heredero, porque lo consideraba el alma más poderosa, el recipiente más poderoso. Por otro lado, el elfo mayor guió a nuestros protagonistas a las puertas del templo, específicamente al altar sagrado del dios Mauricias. Por cómo se veía el lugar, Rosa se dio cuenta que se veía más sombrío, como si de él pudieran salir fantasmas. El príncipe, preocupado por lo que pudiera sucederle a Rosa, le dijo que si se encontrara en peligro girar el collar, porque tenía un hechizo de teletransportación grabado el cual la llevaría junto a Ruel en el palacio. Pero Rosa no estaba de acuerdo y cuando estaba por decir algo, Calix le señaló que permaneciera en silencio. Al mismo tiempo, el anciano les explicaba que se encontraban en el último templo que lograron proteger cuando fue destruido Lebelón, y un lugar donde fluye una enorme cantidad de energía, y abriendo las puertas del templo exclamó: «Este es nuestro santuario para comunicarnos con nuestro dios Mauricias». Del lugar expedía una enorme energía que se desbordaba intensamente. Consecuentemente entraron en el templo y Rosa se percató de algo. La energía que se podía ver por todo el lugar era similar a la que encontró en la cueva de las mariposas. Por la enorme cantidad de energía, Calix entendió por qué el templo había resistido 400 años sin ser corrompido por la energía demoníaca. Y mientras más se adentraban al lugar, se encontraron con algunos caballeros sobrevivientes al servicio del templo en deplorables condiciones. Rosa se asustó al ver al hombre en un terrible estado, y el príncipe le preguntó al anciano si acaso estaban experimentando con humanos implantándoles energía demoníaca. Rosa, al escuchar la suposición de Calix, no solo estaba asustada, sino que además pensaba que los elfos realmente estaban locos por experimentar con personas. Y respondiendo a la pregunta de Calix, el anciano lo aceptó, pero también se refirió a ellos como fracasos. El caballero objeto de experimentación gritaba que lo ayudaran y Rosa intentó salvarlo, pero Calix la detuvo y cubrió sus ojos para que no viera el desagradable final del hombre. Calix no entendía por qué los demás elfos habían eliminado al caballero, así que se lo preguntó al anciano. Él respondió que debido a una causa mayor tenían que eliminarlos rápidamente para evitar problemas, porque podrían escapar. En ese momento el príncipe entendió a qué se refería el anciano y mencionó que a causa de su descuido uno de ellos llegó al reino de Desar y causó estragos. Al anciano no le agradó saber que Calix conociera esa información, porque eso significaba que Rosa confiaba demasiado en él, porque le informó de algo que se suponía debía mantener en secreto. Al mismo tiempo que ellos conversaban, nuestra protagonista se percató que el sarcófago detrás del elfo se estaba moviendo, y el anciano, percatándose de lo mismo, mencionó que olvidó mencionarles algo, que los planes de su dios Mauricias eran diferentes, y acto seguido del ataúd de piedra comenzó a emerger una energía oscura, y su fiel sirviente el elfo mayor estaba feliz porque por fin Mauricias volvería a la vida. El sarcófago se abrió completamente, saliendo de él una enorme energía demoníaca. Al parecer esa energía era Mauricias quien intentaba entrar en el cuerpo del príncipe. Calix, al ver el peligro, le dijo a Rosa que retrocediera. El anciano estaba enloquecido y reía descontroladamente porque, de acuerdo con los verdaderos planes, Calix sería el recipiente de su dios Mauricias. Como se había vuelto una situación peligrosa, el príncipe le dijo a Rosa que huyera, y que no se preocupara por él porque estaría bien, pero ella no quería abandonarlo, y mientras pensaba que si Melody todavía estuviera en el diario lo ayudaría, el príncipe la apresuraba para que escapara. Pero en ese instante Rosa pensó en una posibilidad, en el sistema de gestión dimensional de inteligencia artificial IA que ahora vivía dentro del diario, un sistema introducido para proteger un alma, así que sin pensarlo más decidió sacarlo de su bolsa, porque creía que el sistema de gestión no estaba allí para ayudar a Calix sino para ayudarla a ella, y sin explicarle al príncipe se apresuró para contraatacar a Mauricias. Con su decisión Rosa estaba arriesgando su seguridad y la del príncipe, y arrojó el diario en dirección de donde emergía la energía demoníaca con la intención de que la protegiera. El diario inmediatamente se abrió y comenzó a expedir una luz, la cual comenzó a absorber completamente la energía demoníaca. Calix veía algo incrédulo que el diario fuera de ayuda, mientras que Rosa estaba satisfecha por su logro. Una vez que el diario absorbió completamente a Mauricias, los protagonistas se encontraban a salvo y Rosa estaba feliz porque ya no tendría que escapar. Calix no sabía cómo reaccionar ante esa situación, pero sabía que todavía no se habían terminado los problemas porque aún quedaban los elfos.
Consecuentemente a todo lo sucedido el príncipe estaba molesto porque se dio cuenta que desde un inicio los elfos les tendieron una trampa, pero eso no significaba que él no hubiera hecho lo mismo. El anciano frente al poder de la espada de Calix se atemorizó y retrocedió, y acto seguido el príncipe con su espada poderosa abrió una grieta. De ella salieron la caballería personal de Calix, quien una vez dentro del templo le ordenó que detuvieran a todos los elfos. Rosa estaba sorprendida porque no se esperaba que Calix tuviera un plan. El príncipe sin decirle a su doncella había aumentado sus tropas como anteriormente se lo había sugerido, y en ella se podía ver la satisfacción de que él hubiera seguido su consejo. No obstante, los problemas no terminaban ahí porque tan pronto como capturaron a los elfos un caballero se le acercó a Calix, y le informó que en el imperio los monstruos comenzaron a descontrolarse. Ante un reporte así los protagonistas se sorprendieron porque antes de que se marcharan del palacio la energía demoníaca estaba controlada. Gracias por ver mi video, hasta el próximo episodio.